suelen ser noticia en lo negativo, pero estos días se puede decir que estamos de enhorabuena. Chamartín y Sants logran importantes avances para su ampliación y mejoras, donde uno de los detalles en común eran lo pequeños que se habían quedado sus vestíbulos de cara a acoger una cada vez mayor cantidad de viajeros, algo que empezará a cambiar desde ya. Comenzamos por la estación madrileña de Chamartín, donde desde el pasado 6 de noviembre contará con un nuevo vestíbulo de 4.600 metros cuadrados, 2 nuevos andenes y 4 nuevas vías para los servicios de alta velocidad dentro de la inversión de 540 millones. Unas obras que han provocado no pocos problemas y molestias, pero que con su inauguración dará un considerable respiro a esta estación que se ha quedado pequeña desde hace ya mucho tiempo y que se encuentra en una renovación total. Un espacio extra que suma más del doble de la superficie anterior y que servirá para absorber el creciente número de usuarios de esta estación tras un año pasado que registró 36 millones de viajeros. Tras esta novedad, la estación contará con 8 vías disponibles para tráficos de alta velocidad, tanto al norte como al levante, y que desde prácticamente ya ayudará a aumentar los servicios diarios con, por ejemplo, Galicia. Otra novedad que se ha puesto en funcionamiento ha sido un nuevo paso inferior que ofrece salida directa a los viajeros de alta velocidad a través de rampas mecánicas, ascensores y escaleras fijas a la calle Hiedra y a la parada de taxis, y que también se puede utilizar el pasillo inferior bajo las vías de cercanías para salir a la calle de Agustín de Foxá o conectar con los servicios de cercanías, metro, VTC, coches de alquiler y aparcamiento, por lo que se mejora otro de los talones Aquiles de esta terminal, la interconexión. El acceso a los andenes de alta velocidad será desde el vestíbulo principal a través de rampas mecánicas cubiertas que conectan con los nuevos andenes más anchos y con una longitud de 420 metros para el estacionamiento simultáneo de varios trenes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, y a pesar de la relevancia de este nuevo hito, todavía queda mucho por hacer en esta vetusta estación que cambiará por completo, pues cuando concluyan todas las obras que se están ejecutando, dicha estación contará con un vestíbulo principal de 18.000 metros cuadrados y 25 vías pasantes, 12 para alta velocidad, más una de estacionamiento y 13 vías para servicios de la red convencional y de cercanías, más 2 adicionales en la cabecera norte, dejándose preparadas las estructuras subterráneas para una futura ampliación de hasta 6 vías más de alta velocidad. Mejoras que también se notarán en cercanías, donde se está trabajando en la instalación de nuevos aparatos de vía y en la modernización de la señalización, así como la prolongación del vestíbulo central subterráneo para dar servicio a las vías 12 y 13 de cercanías. Se avanza también en la ampliación del vestíbulo hacia el norte sobre las vías 6 hasta la 13 y se podrá acceder a los andenes a través de una nueva pasarela cubierta de 1.300 metros cuadrados. Por otro lado, y casi a la par, se anunciaba un paso determinante para la ampliación de la estación barcelonesa de Sants, a día de hoy la gran estación de la capital catalana, a la espera de que se acabe la Sagrera. Tras el anuncio de hace unos meses del proyecto de modernización y mejora de esta terminal, se ha anunciado la adjudicación de las primeras obras por un montante de 153,3 millones de euros. El edificio crecerá un 30% e incorporará una nueva sala de embarque para alta velocidad y un nuevo acceso a cercanías, siendo esta fase la primera de las que contará el proyecto, que alcanzará una inversión global de 410 millones de euros y que, recordemos, no solo tendrá actuaciones en la propia estación, sino en el entorno o la zona de autobuses, recordando que, dada la imposibilidad, no se ampliarán ni andenes ni vías. Los trabajos de esta primera fase de ampliación comenzarán a desarrollarse antes de acabar el año, una actuación que convertirá a Sants en un punto de encuentro permeable a la traza urbana y abierto a la vida de la ciudad.
El primero de los proyectos comprende el crecimiento de la estación por el lado de la plaza de los Países Catalans, con una nueva sala de embarque de alta velocidad en el cuadrante montaña-plaza para responder al incremento de viajeros presente y futuro, diferenciando las zonas de salidas y llegadas. Se realizará un nuevo acceso desde la plaza al vestíbulo de cercanías que organizará los flujos de salidas, creando una nueva área de estancia, recorrido y experiencia comercial. Además, se promoverá la movilidad activa y de última milla, acercando con nuevos accesos a la estación a bicicletas y patinetes, así como a los viajeros que lleguen a pie, gracias a las nuevas y amplias zonas peatonales que reordenarán la terminal. En esta fase se ejecutarán 3 nuevos núcleos de comunicación con los andenes de alta velocidad y se crearán 3 niveles superiores en los que se ubicará otra planta con zona de embarque y acceso directo a andenes, nuevas salas de espera para viajeros de alta velocidad y espacios técnicos para su uso interno, aunque quizá lo más destacado sea la apertura de 2 nuevos accesos en las fachadas de los lados mar y montaña, donde se creará un nuevo eje multimodal que conectará a los viajeros de la estación, de autobuses y metro con los vestíbulos de alta velocidad y cercanías. También se reordenará el resto del vestíbulo para agilizar los tránsitos de viaje, actuándose sobre un área de 18.000 metros cuadrados que incluirá nuevas zonas comerciales y espacios de atención al viajero. Aunque una de las piezas clave está en su segunda fase, en los exteriores, donde se recuperará el estado original de acuerdo con el proyecto. Se rehabilitarán y reconstruirán los elementos originales, incluyendo las zonas de juegos infantiles e incorporando nuevas superficies verdes y áreas de descanso, dando así respuesta a las sugerencias y peticiones de vecinos y comerciantes, pretendiéndose recuperar una zona catalogada de las más feas de la ciudad y actuándose en los 9.600 metros cuadrados de la plaza y en 8.400 metros cuadrados adicionales, peatonalizando el actual vial para vehículos frente a la plaza para convertirlo en una prolongación del espacio público, uniéndose así la plaza con la nueva ampliación de la primera fase y favoreciendo de este modo la aproximación peatonal de los viajeros por este frente. Ya en una tercera fase se adecuarán los espacios de aproximación a la terminal multimodal, tanto peatonales como viarios, reordenando y adaptando el espacio urbano a los nuevos accesos del lado mar y montaña, potenciando el tránsito de peatones frente al coche y mejorando notablemente el aspecto. No es más que el principio de una transformación de la que viene hablándose muchos años y que, aunque no aumentará la capacidad de trenes o viajeros diarios, sí que supondrá una puesta al día de una terminal que está al límite desde hace mucho tiempo y que se une a las actuaciones en Chamartín para ponerse al día y dejar atrás, en ambos casos, demasiado tiempo por debajo de sus capacidades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.